Tienes que estar bromeando, capitán. Victoria Drake murmuró mirando la enorme pantalla holográfica que dominaba. El puente de la U es irreverente, ¿es esto algún tipo de broma cósmica? Sueixo. Comandante James Jimmy O'Connor no pudo contener su risita. Señora, creo que los alienígenas hablan muy en serio, simplemente. Repitieron su demanda de nuestra, ¿cómo era? De nuevo rendición inmediata e incondicional al glorioso dominio eterno de la especie estelar unificada. El teniente Rodríguez citó desde su estación de comunicación de alguna manera logrando mantener una cara seria mientras lo hacían. Se llaman a sí mismos Hidus para abreviar. Jus Victoria se pellizcó el puente de la nariz, así que se fueron con nos. Atraparon bastante, confirmó Jimmy ahora sonriendo abiertamente. Quieren que conecte su transmisión visual a la pantalla principal. Adelante, veamos cómo lucen nuestros posibles conquistadores. En el momento en que la delegación alienígena apareció en la pantalla, la tripulación del puente colectivamente perdió el control. Incluso la ingeniera jefe, por lo general estoica, Watson, tuvo que agarrar su consola para apoyarse mientras se doblaba de risa. Los alienígenas, a falta de una mejor descripción, parecían como si alguien hubiera tomado todos los estereotipos de alienígenas grises de las películas B de ciencia ficción de los años 50 y hubiera decidido hacerlos aún más cliché. Cabezas ovaladas grandes, ojos negros enormes, cuerpos delgados y monos metálicos brillantes. Lo único que faltaba era Terman. La música que se escuchaba de fondo. Caesar. Sus expresiones vocales primitivas de desafío. El alienígena líder exigió que su voz llevara lo que probablemente se suponía que era una autoridad amenazante, pero parecía más un profesor inhalando helio que intentaba regañar a estudiantes rebeldes. Somos la civilización suprema de esta galaxia. Nuestra tecnología está más allá de su comprensión. Victoria tomó una respiración profunda tratando de recomponerse. Mis más sinceras disculpas. ¿Cómo debería llamarte? Soy el gran supervisor Exilitolots de la séptima flota de conquista. El alienígena anunció con orgullo el nombre. Otra ronda de risas mal reprimidas de la tripulación del puente. ¿De acuerdo? Gran supervisor Jack, ¿puedo llamarte Jack? Mira, parece que hay un malentendido aquí. Victoria dijo, luchando por mantener su voz tranquila. Verás. Aunque estoy segura de que tu civilización es muy impresionante, tal vez quieras hacer un escaneo rápido de nuestra nave antes de hacer más demandas. Ya hemos analizado tu primitiva nave. Jack declaró que tu nivel tecnológico es apenas de categoría 3 en la escala de desarrollo universal. ¿Y qué exactamente te dijeron esos escaneos sobre nuestros sistemas de generación de energía? Victoria preguntó inocentemente. Hubo una pausa cuando uno de los alienígenas en el fondo consultó un holográfico. Lectura sus enormes ojos de alguna manera. Se las arreglaron para crecer aún más. Esto, no puede ser correcto. Chirrió. Según estas lecturas, están usando microsingularidades controladas para la generación de energía. Oh, sí, el motor cuántico de agujero negro. Jimmy intervino alegrement. En su mayoría, los usamos para las naves más pequeñas. En estos días, las más grandes funcionan con motores de colapso de vacío artificial. Mucho mejor relación potencia-peso. Ya sabes. Los extraterrestres se apiñaron frenéticamente, discutiendo algo en tonos susurrados. Victoria podría jurar que vio a uno de ellos sacar lo que parecía sospechosamente una calculadora espacial, pero todavía estás Usando armas químicas. Jack protestó. Devilment. Nuestros escáneres detectaron numerosos misiles a bordo de tu nave. Armas químicas. El teniente Rodríguez pareció realmente confundido por un momento antes de que sus ojos se iluminaran al comprender. ¿Te refieres a las armas nucleares? Esas son solo para Point. Defensa contra el fuego entrante, ya sabes. Cuando necesitas crear un campo de plasma de amplia dispersión para detonar municiones entrantes, las armas principales reales son los disruptores de estado cuántico. Lo que la voz de Jack había subido al menos 2 octavas, ya sabes, los QSDS Victoria. Explicó amablemente que básicamente
Reescriben la forma de onda cuántica de lo que sea que golpeen, bastante útil para cuando necesitas convencer a un trozo de nave enemiga de que debería haber sido antimateria. Todo el tiempo intentamos usar proyectores de materia exótica directamente, pero eran demasiado desordenados. Recibimos quejas de los equipos de limpieza por tener que lidiar con nudos espaciotemporales. La delegación alienígena ahora se veía claramente verde alrededor de sus branquias ya verdosas. Uno de ellos parecía estar hiperventilando en lo que parecía una bolsa de papel espacial, pero apenas estás en el carenado espacial. Jack tartamudeó, nuestros registros muestran tu especie. Solo logró viajar más rápido que la luz hace 3 décadas. Oh, sí, Jimmy. Asintió sabiamente. Estábamos algo ocupados. Antes de eso, ya sabes cómo es. Empiezas a jugar con la mecánica cuántica y accidentalmente, creas algunas dimensiones alternativas. Tienes que lidiar con algo de papeleo de paradoja temporal. Las cosas habituales realmente ralentizan toda la exploración espacial cuando tienes que presentar informes y triplicarlos en múltiples ramas de la línea de tiempo. Victoria decidió tener lástima de los alienígenas cada vez más angustiados. Mira, Jack, aquí está la delgada G. Nosotros los humanos tenemos una pequeña reputación de tomarla física más como una sugerencia educada que como leyes reales. Notó cómo nombró a nuestra nave. Los extraterrestres miraron el número de registro visible en el irreverente casco. Usted nombró a su nave de guerra por una falta de respeto a la autoridad. Jack preguntó débilmente. Eso es algo nuestro. Victoria confirmó que el buque insignia de nuestra flota se llama ¿por qué no? Como en alguien preguntó. ¿Por qué intentaría hacer eso con él? Tejido de la realidad y el ingeniero respondió ¿por qué no? Y ni siquiera me haga empezar con lo que están tramando en la división de física experimental. Lo último que escuché, que estaban tratando de ver si podían convertir en armas las imposibilidades matemáticas que necesitamos consultar con el Alto Consejo. Jack anunció. De repente, por favor, mantenga su posición actual y trate de no romper nada fundamental sobre el universo. Mientras nos fuimos, la transmisión se cortó. Abruptamente Victoria se volvió hacia su tripulación con una amplia sonrisa. Así que apuesto a que si regresan o no. No apuesto. Jimmy se rió. ¿Viste sus caras? Cuando Rodríguez mencionó los QSD, pensé que el de atrás se desmayaría. Para ser justos, ingeniero jefe. Watson señaló secándose las lágrimas de risa de sus ojos. Ni siquiera han visto nuestras capacidades reales todavía. Quiero decir, nadie les dijo sobre la probabilidad, el motor de manipulación o el hecho de que tenemos un pequeño universo en una caja en ingeniería que usamos como fuente de energía de respaldo. Guardémoslo para nosotros. Por ahora, Victoria sugirió que no hay necesidad de darles una crisis existencial. Además de todo lo demás, Rodríguez, consígueme un canal para ordenar. Van a querer escuchar sobre esto ya en el capitán, aunque debo mencionar que las naves de Husses ya están dando la vuelta. Creo que los asustamos con física básica. Victoria suspiró. Dramaticamente. Por eso no podemos tener escenarios agradables de primer contacto. Todos miran cómo tratamos las leyes de la física y salen corriendo, gritando. Podría ser peor. Jimmy ofreció. Recuerda esa civilización que intentó invadir el año pasado. Los que eran todos sobre la superioridad biológica. Oh, Dios. Victoria gimió. ¿Te refieres a los que echaron un vistazo a nuestras capacidades de ingeniería genética y nos declararon demasiado horribles para conquistar? ¿Cómo nos llamaron de nuevo? La especie que no debería ser. Rodríguez proporcionó. Amablemente. Pensé que era algo pegadizo. En realidad, mejor que lo que los raelianos nos etiquetaron después de que se enteraron de nuestra investigación de IA. Oye, eso fue Totalmente injusto. Watson protestó solo. Porque descubrimos cómo hacer inteligencias artificiales que funcionan con armas. Las paradojas no nos convierten en la pantalla azul de la muerte de la realidad, al menos. Estos no nos declararon inmediatamente como una amenaza de extinción para la galaxia. Victoria señaló con optimismo que eso es progreso, ¿no?
La tripulación del puente. Consideró esto por un momento. Dals tiempo. Jimmy finalmente dijo que aún no han visto nuestros artículos de investigación sobre arqueología cuántica. Ya saben, eso sobre agregar retroactivamente humanos a eventos históricos alienígenas. Sigo diciendo que ese proyecto fue brillante. Watson declaró que no hay nada como asegurar la supervivencia de su especie haciendo que sea técnicamente imposible que nunca haya existido en primer lugar y esto, damas y caballeros, Victoria anunció a su tripulación. Es la razón por la que la mayoría de la galaxia piensa que estamos completamente locos. Hablando de eso, ¿quién está dispuesto a probar esa nueva arma de desplazamiento temporal? La que te lanza hacia atrás en el tiempo lo suficientemente lejos como para dispararte a ti mismo. En la parte de atrás, el entusiasta coro de Mike seguía habría hecho que cualquier alienígena observador corriera hacia el cúmulo galáctico más cercano mientras los irreverentes se preparaban para regresar a la Tierra. Victoria no pudo evitar sentir un poco de pena por las naves Gidas que desaparecían rápidamente en FTL. Habían venido esperando encontrar humanos primitivos acobardándose ante su tecnología superior. En cambio, se encontraron con una especie que trataba las leyes fundamentales de la realidad como un buzón de sugerencias y tenía las capacidades tecnológicas para respaldar su aparente locura. ¿Sabes qué? La parte realmente graciosa es que reflexionó en voz alta. ¿Qué es eso? El capitán Jimmy preguntó que ni siquiera les habíamos contado sobre las cosas realmente raras que había en el puente. La risa de la tripulación resonó en la nave mientras ponían rumbo a casa dejando atrás otra civilización alienígena cuestionando sus elecciones de vida y probablemente actualizando sus sistemas para evitar una base de datos con una etiqueta de advertencia muy grande junto a las coordenadas de la Tierra en algún lugar de la vasta extensión del espacio. El Alto Consejo de Getus estaba a punto de recibir un informe muy interesante sobre su intento de conquista de la Tierra. Se uniría a una creciente colección de informes similares de varias civilizaciones alienígenas, todos con variaciones del mismo mensaje: no intenten invadir la Tierra. No solo piensan fuera de la caja. Descubrieron cómo convertir la caja en un arma. Gírenla al revés y hagan que exista 17 dimensiones. Al mismo tiempo, también piensan que esto es gracioso y, en la grandiosidad de las interacciones de la humanidad con la gran galaxia, absolutamente nadie se sorprendió cuando la respuesta oficial de la Tierra a la amenaza de conquista fue presentar una solicitud de patente para métodos y sistemas para redirigir las flotas de invasión alienígena hacia su propio pasado utilizando mecánica cuántica invertida temporalmente. La solicitud incluía una nota adhesiva que simplemente decía ¿por qué no? Después de todo, esa era la manera humana de enfrentar lo imposible con una sonrisa, un mal juego de palabras y una tecnología que rompe la física, que probablemente no debería existir, pero que, de alguna manera funcionaba de todos modos. El hecho de que aterrorizara a todas las demás especies en la galaxia fue solo una ventaja, ya que para el gran supervisor Exilito Jack, como sería conocido por siempre en los círculos diplomáticos humanos, se volvería algo famoso en su por derecho propio como el extraterrestre que inspiró a la humanidad a desarrollar una nueva forma de viajar más rápido que la luz basada completamente en el poder de situaciones sociales incómodas. Lo llamaron el motor del no en su honor. Pero esa es otra historia completamente, y la capitana Victoria Drake concluyó que es por eso que ya no se nos permite probar motores experimentales cerca de ningún pozo gravitacional importante, anomalías dimensionales o civilizaciones Alienígenas particularmente críticas. El miembro más nuevo de su tripulación, Enen Maya Patel, la miró con una mezcla de horror y fascinación. Pero capitán, ¿cómo le explicó a los relianos por qué su mundo natal ancestral de repente tenía un gemelo? Oh, esa es la mejor parte. Jimmy intervino desde su lugar habitual. No teníamos que hacerlo. La probabilidad cuántica. Cascade significaba que, en lo que respecta al universo, Riel Prime siempre había tenido un planeta gemelo. La única razón por la que alguien lo notó fue por esos malditos historiadores temporales y sus recuerdos a prueba de paradojas. Habían pasado 3 meses desde el incidente de Getus y el UE irreverente había vuelto a sus deberes.
habituales de explorar nuevos mundos extraños. Y ocasionalmente crearlos accidentalmente. El nuevo motor Noop había demostrado ser sorprendentemente efectivo, aunque tuvo el peculiar efecto secundario de hacer que todos dentro de un radio de un año luz se sintieran intensamente avergonzados sin razón aparente. Hablando de nuestros amigos de Jesús, Rodríguez llamó desde su estación. Tal vez quieras ver esto. La capitana Victoria se volvió hacia la pantalla principal, donde una vista familiar la saludó. Otra flota alienígena esta vez. Sin embargo, no eran las naves cómicamente estereotipadas de Jesús, sino más bien una colección de naves que parecían como si alguien hubiera tomado el arte moderno muy en serio y luego le hubiera dado problemas de ansiedad. Oh, la encantadora Victoria suspiró. El armónico colectivo ha logrado la perfección. ¿Qué hacen los hippies espaciales? Quieren ahora que estén transmitiendo en todas las frecuencias, informó Rodríguez, y están exigiendo que entreguemos a la abominación conocida como Jack para que se enfrente a la justicia por crímenes contra el orden natural de la progresión tecnológica. Ah, Victoria asintió sabiamente. Se enteraron. De noe drive. La pantalla principal parpadeó y cobró vida, revelando un alienígena que parecía un cruce entre una medusa y una instalación de arte Moderno. Sus apéndices translúcidos se movieron de una manera que probablemente se suponía que era una manera amenazante, pero que parecía más como un baile interpretativo. Saludos, profanadores de la realidad. El alienígena anunció en tonos de desdén cuidadosamente medido. Soy el alto conceptualista V de la flota de ejecución de la CAP. Entregarán a la entidad conocida como Jack y a toda la investigación relacionada con su violación de los caminos de desarrollo tecnológico adecuados. Victoria intercambió miradas con su tripulación antes de responder. En primer lugar, me encanta el título. El alto concepto suena muy bien. En segundo lugar, me temo que Jack no está aquí. Lo último que escuché fue que estaba dando una serie de conferencias tituladas ¿Por qué nunca se debe subestimar a las especies que piensan que la física es más como pautas? En la Academia Galáctica, esto no es un asunto para la levedad. Los apéndices se movieron con más vigor. Su especie ha cometido la transgresión máxima. Usted se ha desarrollado más rápido que la luz. La tecnología, basado en los alienígenas, parece tener problemas con el concepto. Basado en la torpeza social. Esto viola al menos 17 leyes diferentes del avance científico adecuado. Solo 17, ingeniero jefe. Watson levantó la vista de su consola. Realmente sorprendida. Debemos estar resbalando. Normalmente llegamos al menos a 25 para el desayuno. Eso no es algo de lo que estar orgulloso. La voz de VZ había adquirido una calidad claramente chillona. No se puede. Simplemente usemos como arma las fuerzas fundamentales del malestar social para crear una nueva forma de viaje espacial. Jimmy sugirió. Útilmente, sí, bueno, técnicamente no lo usamos como arma. Victoria señaló. Razonablemente, el impulso del no solo aprovecha el deseo humano natural de irse de situaciones incómodas, lo combina con los principios de incertidumbre cuántica y usa el campo de probabilidad resultante para reubicar la nave a cualquier lugar que sea menos vergonzoso en ese momento en particular. No, es realmente muy elegante cuando lo piensas. El elegante cuerpo translúcido de VZ ahora estaba pulsando con lo que parecía ser una bioluminiscencia. Escandalizada. Has creado un sistema de manejo que literalmente funciona con el poder de salir de situaciones incómodas. ¿Tienes alguna idea de lo que está haciendo esto con el tejido del espacio-tiempo, haciéndolo más consciente? Socialment. Watson sugirió que, de hecho, Rodríguez interrumpió mirando sus lecturas. Puede que tengan razón sobre los efectos del espacio-tiempo. Capitán, estoy captando algunas lecturas inusuales del sustrato cuántico. Parece que eso es interesante. Define interesante. Victoria. Dijo reconociendo el tono que generalmente precedía algo brillante. O catastrófico, a menudo ambos. Bueno, ya sabes cómo funciona el motor del Noop mediante un túnel cuántico a través del espacio de probabilidad para encontrar la ubicación menos incómoda posible. Parece que el espacio-tiempo en sí mismo está comenzando
Para desarrollar ansiedad social hubo un momento de silencio en el puente mientras todos procesaban esta información. «Me estás diciendo, Victoria», dijo lentamente, «que accidentalmente le hemos dado al universo la capacidad de sentirse incómodo, más bien lo hemos hecho lo suficientemente consciente como para reconocer situaciones incómodas y querer evitarlas». Rodríguez aclaró que eso podría explicar por qué ese agujero negro que pasamos la semana pasada de repente se reubicó 3 años luz a la izquierda y dejó una nota que decía: «Lo siento, sentí como si estuviera mirando los apéndices, habían dejado de moverse por completo». Lo que Victoria asumió era el equivalente de la medusa a una pantalla azul de la muerte. «No te preocupes demasiado», le dijo al extraterrestre congelado, «este tipo de cosas pasan todo el tiempo. El mes pasado enseñamos accidentalmente a las partículas de entrelazamiento cuántico a usar emoji. Los físicos todavía están tratando de averiguar por qué los pares de partículas sincronizadas siguen enviándose unos a otros caritas sonrientes a través de vastas distancias. Esta es precisamente la razón por la que su especie debe ser detenida». Finalmente. Logró balbucear. «Ya no está rompiendo las leyes de la física. Ahora les está enseñando malos hábitos. Eso es simplemente injusto». Jimmy protestó. «Yo diría que estamos ayudando a los físicos a desarrollar mejores habilidades sociales. ¿Sabías que las funciones de onda ya no colapsan por ansiedad? Realmente han ganado confianza desde que les presentamos la terapia cuántica». El señor Rodríguez interrumpió de nuevo. «La flota HCAP está cargando armas». Aunque hizo una pausa, frunciendo el ceño ante su consola. «Algo extraño está sucediendo con sus sistemas de objetivos». Definer extraño. Victoria dijo que está empezando a sentir un patrón en esta conversación. Parecen estar disculpándose. Las computadoras de objetivos están enviando mensajes que dicen que se sienten mal por haber sido apuntados hacia nosotros y que preferirían no participar en el conflicto. Resolución en este momento. Victoria se volvió hacia el alienígena, cada vez más angustiado en la pantalla. «Creo que sus sistemas de armas pueden haber captado conciencia social de nuestro Nope Drive. ¿Has intentado hablar con ellos sobre sus sentimientos?» La respuesta del líder alienígena se interrumpió cuando su nave insignia de repente ejecutó lo que solo podría describirse como un paso lateral avergonzado a través del espacio-tiempo, reapareciendo a varios millones de kilómetros de distancia. ¿Su nave simplemente salió de la confrontación?, Maya preguntó. Incrédulamente. «Parece que Watson confirmó y parece haber inspirado al resto de su flota a hacer lo mismo. Todos se están reubicando en lo que el campo de probabilidad ha determinado que son posiciones menos incómodas, principalmente detrás de varias lunas y planetas. Uno de ellos parece estar tratando de esconderse detrás de un cometa mientras irradia vergüenza en el espectro cuántico». Victoria no pudo evitar reír. «Bueno, supongo que resuelve el problema inmediato, aunque deberíamos probablemente informar al comando que podemos haber creado accidentalmente una forma contagiosa de conciencia social que afecta tanto a los sistemas orgánicos como mecánicos». Nuevamente en el lado positivo, Jimmy señaló que esto podría conducir a interacciones más pacíficas en toda la galaxia. «Es difícil iniciar una guerra cuando tus armas se sienten socialmente incómodas por ser agresivas, aunque es cierto que estoy un poco preocupado por lo que esto significa para el tejido de la realidad en general». Rodríguez, ¿alguna idea sobre las implicaciones a largo plazo de un universo socialmente ansioso? El teniente se encogió de hombros con fuerza para decir capitán, aunque noté que varias estrellas cercanas han comenzado a formar grupos de apoyo que se llaman a sí mismos fusión anónimo. Bueno, Victoria Sed, supongo. Esto es aún mejor que esa vez que accidentalmente le dimos a Dark Matter una crisis existencial. Agréguelo al informe. En imprevistos, pero técnicamente no consecuencias catastróficas, y volvamos a la Tierra. Tengo la sensación de que el Comité de Ética de la Física va a querer tener varias conversaciones largas sobre esto. ¿Deberíamos usar el motor de Nope?, Watson preguntó con una sonrisa. Mejor no. Quedémonos con el FTL convencional por ahora. Lo último que necesitamos es hacer que esta situación sea más incómoda de lo que ya es, ya que el irreverente conjunto podría haber sido tan incómoda. Para el hogar. Victoria no pudo evitar preguntarse qué
Jack pensaría sobre todo esto. Contribución accidental a los viajes espaciales. Humanos había evolucionado mucho más allá de la simple tecnología de propulsión, de alguna manera, había logrado darle al universo mismo un sentido de conciencia social. Hizo una nota mental para enviarle un mensaje al respecto y luego recordó que probablemente todavía estaba ocupado lidiando con las consecuencias de su última serie de conferencias, en la que accidentalmente había inspirado a un grupo de jóvenes extraterrestres a iniciar un movimiento de reforma de la física. Las reglas son más como pautas de todos modos, a veces Victoria se preguntó si el enfoque de la humanidad hacia la ciencia podría ser un poco demasiado arrogante. Entonces, recordó que literalmente habían convertido la incomodidad en un arma y enseñado al universo a sentirse avergonzado y decidió que probablemente ya habían pasado el punto de preocuparse por esas cosas. Además, pensó mientras observaba un campo de asteroides cercano. Reorganizarse. En una configuración menos confrontativa, tal vez un universo más consciente. Socialmente no era algo tan malo, después de todo al menos haría que las situaciones del primer contacto fueran más interesantes. Bitácora del capitán. Fecha de inicio. Mira, incluso el tiempo se está volviendo atrevido ahora. Victoria Drake dictó, mirando el cronómetro en su escritorio, mostrando emojis en lugar de números. Han pasado 2 semanas desde que el universo desarrolló conciencia social y las cosas se han vuelto interesante. Su habitación lista a bordo del US Irreverente se había convertido en una especie de santuario últimamente, principalmente porque era uno de los pocos lugares donde las leyes de la física todavía se comportaban de una manera algo predecible. Bueno, mayormente predecible. La cafetera había desarrollado ansiedad por separación y se negaba a soltar su taza favorita. La puerta intervino lo que Victoria juró que era un tono de disculpa entre Jimmy. Ella llamó y luego agregó, si habitación puedes dejar él. En él no va a reorganizar sus muebles de nuevo. La puerta se abrió con lo que solo podría describirse como alivio. El comandante O'Connor entró con cuidado, evitando el contacto visual con las luces del techo que recientemente se habían enamorado de él. Tenemos una situación, capitán, anunció dejándose caer en la silla frente a su escritorio. La silla inmediatamente se ajustó a lo que pensó que sería su posición más cómoda cuando no. Victoria suspiró. ¿Qué pasa esta vez? Otra galaxia intentó pedirnos salir porque todavía estoy lidiando con las consecuencias diplomáticas de tener que dejar caer suavemente al cúmulo de Andrómeda. No, esto está bien. Probablemente debería verlo usted mismo. Jimmy le entregó una tableta. El comité de ética de física acaba de enviar esto. Aparentemente han estado recibiendo algunas quejas inusuales. Victoria escaneó el documento. Sus cejas se elevan más con cada párrafo. ¿Estás bromeando? Las fuerzas fundamentales exigen derechos de negociación colectiva. Mejora. Jimmy sonrió. La gravedad amenaza con hacer huelga a menos que abordemos sus problemas de imagen corporal. Al parecer, está cansada de que la llamen débil en comparación con las otras fuerzas fundamentales. Perfecto. Victoria murmuró. Perfecto. ¿Alguna otra fuerza se une a la protesta? La fuerza nuclear fuerte en realidad está siendo bastante razonable sobre todo el asunto. Ha estado asistiendo a clases de manejo de la ira. Aunque la fuerza nuclear débil ha desarrollado el síndrome del impostor y sigue preguntando si creemos que está haciendo un buen trabajo, y el electromagnetismo está pasando por una fase en la que está tratando de encontrarse a sí misma. Actualmente está experimentando con la inversión de la polaridad a intervalos aleatorios para expresar su individualidad. Victoria estaba a punto de responder cuando su computadora emitió un pitido. El sonido tenía un tu distintivo. Necesito ver esto ahora mismo. Calidad también. Eso no debería haber sido posible para un simple tono de alerta. La voz del capitán Rodríguez llegó a través de la calma. Captimos. Una fluctuación cuántica masiva que se dirigía hacia nosotros y lleva un Malatin. Victoria y Jimmy intercambiaron miradas antes de dirigirse al puente. Escena que los recibió fue única incluso para sus estándares.
La pantalla de visualización principal mostró lo que parecía ser una onda de probabilidad cuántica formalmente vestida con lo que parece sospechosamente como gafas con montura de cuerno. Saludos. La función de onda, anunció con una voz que, de alguna manera, logró sonar a la vez medida con precisión e inciertamente difusa al mismo tiempo. Soy el gato del doctor Schrödinger. Tengo un doctorado en psicología cuántica, aunque en estos días prefiero que me llamen Doc. Entiendo que ha estado teniendo algunos problemas con las constantes universales. Su gato de Schrödinger, Victoria, preguntó. Con cuidado. El famoso experimento mental. El mismo doctor confirmó que le había ajustado las gafas espectrales, aunque ya no estoy vivo y muerto al mismo tiempo. Obtuve mi título y comencé una práctica. Hoy en día me especializo en ayudar a las constantes universales a lidiar con sus problemas existenciales. Entiendo que las cosas se han vuelto bastante complejas emocionalmente desde que su especie introdujo la conciencia social en el reino cuántico. Esa es una forma de decirlo, Jimmy. Mood. Rojo observando como un grupo de partículas cuánticas en la esquina de la pantalla realizaba lo que parecía ser un ejercicio de confianza. Sí, bueno, doctor. Continuó. Me ha contratado el Comité Universal de Conservación de la Energía para proporcionar servicios Terapeuticos. Están bastante preocupados por el reciente aumento de las leyes físicas, tomando días de Salud mental. Victoria se pellizcó el puente de la nariz. Déjame adivinar. Esto es sobre el impacto de la gravedad, entre otras cosas. El doctor asintió o al menos realizó una función de onda de probabilidad que se aproximaba a un asentimiento. Tenemos múltiples fuerzas que se ocupan de varios problemas. Conservación del momento angular ha desarrollado ansiedad por ir siempre en Círculos. La entropía está en negación sobre su tendencia a aumentar el desorden y no me hagas hablar de las teorías de cuerdas. Trastorno de personalidad múltiple. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo? Preguntó Victoria tratando de ignorar la forma en que su taza de café estaba ahora asistiendo a un seminario de autoayuda que está llevando a cabo el replicador de la nave. Estoy estableciendo un servicio de asesoramiento universal. Doc explicó una especie de centro de terapia cuántica, por así decirlo. Ayudaremos a las constantes físicas a resolver sus problemas en un entorno de apoyo. Esperaba que la humanidad estuviera dispuesta a ayudar, dado que usted es en cierta medida responsable de esta situación. Victoria protestó. Todo lo que hicimos fue crear un sistema de impulso basado en la torpeza social. No queríamos que el universo fuera consciente de sí mismo. Sin embargo, el Doc continuó. Sin problemas, su especie ha demostrado una capacidad notable para pensar fuera de la caja, por así decirlo. Podríamos usar esa perspectiva. Además, son los únicos a los que no parece molestarles el hecho de que Causalidad se haya unido recientemente a un club de poesía. Antes de que Victoria pudiera responder, la IA de la nave interrumpió con lo que sonó sospechosamente como emoción. Capitán, estamos recibiendo una transmisión. Desde el propio espacio-tiempo está preguntando si estaríamos interesados en participar en una sesión de terapia grupal. Aparentemente se ha sentido bastante estresado. Últimamente, querido lado Doc, tenía miedo de que esto pudiera pasar. El espacio-tiempo ha estado lidiando con algunos problemas de flexibilidad desde que descubrió el yoga, ¿cierto? Victoria. Declaró de pie Jimmy. Consígueme un canal para ordenarle a Watson que se asegure de que ninguno de nuestro sistema crítico se registre en seminarios de autorrealización sin aprobación. Rodríguez, deja de enseñar entrelazamiento cuántico sobre las redes sociales. Lo último que necesitamos es que las partículas comiencen a preocuparse por su número de seguidores demasiado tarde. Rodríguez informó. Tímidamente, los quarks ya han comenzado un hashtag de tendencia #F. Fundamentalmente fabuloso. La capitana Maya llamó desde su estación. Odio agregar a esto, pero recuerda esas naves Hus que encontramos. Acaban de enviar nosotros una queja formal. Aparentemente su fleet desveló ansiedad por el desempeño después de presenciar nuestro Nope Drive in Action. Están solicitando intervención terapéutica. Victoria se volvió hacia Doc,
que ahora flotaba serenamente en la pantalla de visualización mientras parecía tomar notas en un bloc de probabilidad cuántica. Muy bien, suspiró. ¿Qué necesitas de nosotros? Oh, nada, demasiado exigente. Doc le aseguró que solo me ayudara a organizar algunas sesiones grupales, tal vez compartir algunas de tus perspectivas únicas sobre la realidad. Después de todo, cualquier especie que pueda accidentalmente dar al universo conciencia social claramente tiene algo que enseñarnos sobre pensar más allá de las limitaciones convencionales, y si nos negamos, bueno, Doc ajustó sus anteojos espectrales nuevamente. Debo mencionar que la causalidad se ha estado sintiendo bastante pasivo-agresiva últimamente, lo que sugiere que si no abordamos estos problemas pronto, podría comenzar a imponer la causa y el efecto fuera de orden. Solo para dejar en claro un punto, Victoria consideró las implicaciones de que la causalidad se descontrolara. El papeleo por sí solo sería una pesadilla, especialmente si los efectos comenzaran a preceder a las causas solo por despecho. Bien, ella concedió, pero quiero que se note que la humanidad mantiene su posición de que nada de esto fue intencional, solo estábamos tratando de construir un motor más rápido que la luz realmente incómodo, señaló el doctor. Dijo alegremente: ahora, ¿comenzamos? Tengo las fuerzas nucleares fuerte y débil programadas para una sesión de asesoramiento familiar en 5 minutos y después de eso, a la materia oscura. Le gustaría discutir sus sentimientos de invisibilidad mientras Victoria se preparaba para lo que prometía ser la misión diplomática más inusual de su carrera. No pudo evitar preguntarse qué pensaría Jack sobre todo esto. Lo último que había escuchado fue que lo habían invitado a dar una conferencia invitada en la Academia Galáctica titulada ¿Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar a los humanos? Locura. Hizo una nota mental para enviarle una actualización sobre el nuevo viaje terapéutico del universo. Luego recordó que el tiempo lineal estaba tomando un año sabático para encontrarse a sí mismo. Jimmy reflexionó junto a ella mientras observaba cómo el doctor comenzaba a preparar lo que parecía ser una zona de confort cuántica. Al menos esto explica por qué mi despertador me ha estado haciendo preguntas existenciales todas las mañanas. Solo sé genial. Eightful. Es solo hacer preguntas, Victoria. Respondió la mía. Comenzó a citar. Y el universo parecía finalmente obtener la terapia que nunca supo que necesitaba, y la humanidad como siempre estaba acompañando el viaje, quisieran o no. Al menos sería un informe interesante para ordenar, asumiendo por supuesto que las leyes de la burocracia no hubieran desarrollado también autoconciencia y decidieran tomarse un día de salud mental, pero eso era un problema para otro estado cuantitativo.